¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Charla de Leyenda. En esta ocasión, pues vamos a hablar de un par de personajes que van a ser muy importantes para el darle continuidad a este movimiento de la independencia. En este caso estaremos hablando de ya la segunda etapa de la independencia. Obviamente estos personajes van a formar inclusive parte de la primera etapa de la independencia, sin embargo su importancia dentro de este movimiento se va a dar justamente a posteriori, se va a dar justamente en una segunda etapa. Vamos a dividir esta gesta de independencia obviamente en diferentes etapas. La primera etapa obviamente la vamos a dividir, la vamos a centrar específicamente en los primeros albores que se van a manejar dentro de esta independencia, de esta gesta, de esta batalla, de esta continuidad de batallas, y vamos a hablar en específico entonces de esta segunda etapa. La primera etapa obviamente estamos hablando de la parte de el cura Hidalgo, de la parte de Ignacio Allende, de Aldama. Sin embargo, cuando ellos van a ser capturados en la catita de Baján el 21 de marzo de 1811, la flama de la independencia se creía completamente extinguida. Y de esta extinción del movimiento lo vamos a ver establecido, o vamos a ver cómo estas personas van a retomar este movimiento, y este va a tener nuevamente el hecho de que sea continuado. En primer lugar tenemos obviamente en esta plática a estos dos personajes, uno de ellos relativamente opacado por el segundo, aunque realmente de gran importancia, que es este Ignacio López Rayón. Ignacio López Rayón va a iniciar sus intervenciones dentro de esta guerra de independencia al lado de Ignacio Allende y al lado de Miguel Hidalgo. Ignacio Rayón, es un personaje que realmente carece de lo que era una formación militar. Él realmente la formación que va a tener la va a obtener en la Ciudad de México, y él va a ser directamente licenciado en jurisprudencia, o en este caso estaremos hablando de abogado. Ignacio López Rayón, cuando se adhiere a estos movimientos, obviamente él lo va a estar teniendo, ¿cómo decirles? Va a agarrar y va a ser de alguna u otra forma de una de esas personas ilustradas que van a estar a cargo de algunos destacamentos de militares. No hay que olvidar que cuando Miguel Hidalgo en la hacienda, una hacienda en Zacatecas, va a ser despojado ya del cargo completamente de general del movimiento de independencia, es posterior a lo que es la batalla de Puente de Calderón. En la batalla de Puente del Calderón, ya viene participando Ignacio López Rayón. De hecho, él viene participando ya en la parte de las guerras desde la batalla del Cerro de las Cruces. Él ya viene con el grupo insurgente. Y en este caso estamos hablando de que Ignacio López Rayón va a agarrar y va a empezar a tener cierta importancia. Cuando después del que son vencidos en Puente de Calderón, y en ese andar de esa insurgencia que va a irse hacia el norte del país, esta parte van a empezar a acumular algunas derrotas, sobre todo a Inaculco, con Allende en Querétaro, perdón, en Guanajuato, y así van a empezar a tomar ciertas derrotas hasta llegar a la derrota principal, que es Puente de Calderón. Ya estando en Puente de Calderón, obviamente tenemos que el ejército insurgente se va a tratar de dirigir al norte del país para tratar de hacerse de armas. Sin embargo, llegando a Saltillo, lo que van a hacer es completamente dividir al ejército. Tenemos un caso muy específico del general Iriarte,
que va a ser también importante, porque Iriarte es el general que va a estar custodiando a los principales caudillos de la independencia, que es Ignacio Allende, que es Miguel Hidalgo. Él va a estar a cargo de su defensa. Sin embargo, Allende ya tenía muchas sospechas sobre el general Iriarte. Una de las primeras órdenes que le va a dar Ignacio Allende a Ignacio López Rayón es que si algo les llegaba a pasar en el camino y por alguna razón llegaba a regresar Iriarte, que lo fusilara. Cuando viene la desbandada en Puentes de Calderón, la única persona que se regresa a la batalla y va a recuperar tanto carros con pertrechos militares, así como con un pecuniario económico, va a ser Ignacio Rayón. Ignacio Rayón va a ser el único insurgente que va a regresar después de esta hecatombe que va a sufrir el ejército o la muchedumbre que seguía a Miguel Hidalgo. Entonces, derivado de ese acto de heroicidad, es que Allende lo va a encomendar directamente a que él sea el que dirija el ejército en ese momento, porque no hay que olvidar que el ejército independentista se va a dividir. Una parte del ejército se va a ir hacia el norte a seguir buscando pertrechos y la otra parte se va a quedar con una especie de retaguardia y a continuar con la batalla. Y la persona que va a estar encargada de esa parte es nada más y nada menos que Ignacio López Rayón. Este nombramiento que le da Allende a Ignacio López Rayón se va a contrarrestar o se va a contrapuntear con el encargo que le da Miguel Hidalgo a este otro personaje del que estaremos hablando hoy, que es José María Morelos. Pero bueno, entonces, cuando se dan cuenta este ejército insurgente que había sobrevivido en Zacatecas, en Saltillo, de todo lo que había pasado en Chihuahua, decide tomar el regreso hacia su zona de influencia. Estamos hablando de Ignacio López Rayón. Él es originario de Tlalpujahua, y él se sentía más fuerte hacia la zona de Michoacán. Entonces él va a agarrar y va a empezar a hacer vamos a llamarle, este trayecto que va desde la parte de Saltillo hacia Michoacán o hacia Valladolid. Pero hay un problema. Resulta que el ejército con el que se queda Ignacio López Rayón es un ejército de apenas mil elementos. Realmente es muy poca la gente que está con Ignacio López Rayón. Sin embargo, ellos deciden, final de cuentas, poder regresar a esta zona. Y el camino que les va a tocar cubrir es un camino que está lleno de pastizales, zonas desérticas, zonas muy complicadas. Y además, zonas plagadas de lo que son los ejércitos realistas. Entonces, lo que va a hacer el Ignacio Rayón es precisamente eso. Y el único camino que les queda libre es el camino por Zacatecas. Entonces, Ignacio López Rayón, al ir bajando por esta zona hacia el sur, obviamente se va a tener algunos enfrentamientos con lo que son los ejércitos realistas, y va a tener algunas escaramuzas, va a tener algunos pequeños triunfos y también va a tener algunos pequeños contratiempos, sobre todo cuando se va a enfrentar contra Miguel Emparán. Sin embargo, en este camino van a surgir ideas tan bizarras, tan extrañas, que la historia ha olvidado, quizá por lo extraño que son. Pues resulta que antes de la toma de Zacatecas, Ignacio López Rayón se va a encontrar con un grupo realista, del general Torres. Este grupo que se está enfrentando con Rayón está mejor pretechado que Ignacio López Rayón. Ignacio López Rayón toma la decisión de presentarles fuego, presentarles batalla, presenta batalla, pero en esta presentación de batalla resulta que los cañones de los insurgentes van a quedar completamente inhabilitados, porque al momento de que están ellos rechazando a este gesto realista, los cañones se han calentado, y al momento de que los cañones se calientan, obviamente ellos necesitaban de agua para enfriarlos, pero resulta que el agua lo habían perdido en una de estas escaramuzas. Entonces Ignacio López Rayón no tenía la manera de enfriarlos. Allí Carlos María Bustamantes nos describe una situación que resulta que al ver que los cañones ya no disparaban,
una de las mujeres que seguía con el ejército de Ignacio López Rayón, insta a sus compañeras y armada de basinicas va a agarrar y van a literalmente orinar en las basinicas, y con ese producto, con esos orines, van a terminar enfriando los cañones. Obviamente es poco recordado porque es poco heroico decir que fueron armadas con basinica, pero esta narración la va a dar Carlos María de Bustamantes sobre esta parte. Sin embargo, este descenso que va a tener Ignacio López Rayón, él va a estar acompañado, y su lugarteniente o su segundo de a bordo va a ser Antonio Torres. Antonio Torres es aquel arriero, aquel jefe de caudillos que va a darle a Miguel Hidalgo el título de Su Alteza Serenísima. Si nos acordamos que el primer personaje que ostenta ese nombre es Miguel Hidalgo, pues bueno, Miguel Hidalgo no se autonombró Su Alteza Serenísima, sino ese nombre se lo va a dar precisamente Antonio Torres, mejor conocido como el Amo Torres, que estábamos hablando de la época de cuando Miguel Hidalgo se encuentra en Guadalajara. Entonces, esta fuerza que va a tener el Amo Torres va a ayudarle muchísimo a Ignacio López Rayón. ¿Por qué? Porque cuando se hace la toma de Zacatecas, el Amo Torres le pide a Ignacio López Rayón que le dé más pertrechos y que le mande más soldados. Pero resulta que Ignacio López Rayón se está enfrentando en ese momento contra Miguel Emparán. Entonces hay un gran problema. No hay manera de mandarle más hombres, no hay manera de mandarle más pertrechos, y él literalmente le manda un escrito al Amo Torres diciéndole: ¿sabes qué? No te puedo ayudar de ninguna manera en este momento, pero mira, la gente que tienes enfrente, esos realistas, tienen agua, tienen comida, tienen armas, toma de ellos lo que quieras. El escrito no le pareció de ninguna manera muy satisfactorio al Amo Torres. Sin embargo, sí le sirvió para envalentonarse, y envalentonado va a darle de impulso para que se tome las sierras de Zacatecas, y al final de cuentas, con el paso del tiempo, con el paso de las horas, también caiga la ciudad de Zacatecas. Entonces Ignacio López Rayón va a tomar la ciudad de Zacatecas, una ciudad sumamente importante dentro de lo que es, en este caso, las ciudades que todavía estaban resguardadas o que eran principales focos de económicos y sociales de la Nueva España. Esta ciudad es muy importante para Ignacio López Rayón. ¿Por qué? Porque además le ayuda a que tanto la gente que él traiga no se le vayan desbandada. Y a él se va a quedar allí unos días en lo que es en la ciudad de Zacatecas. Unos días que va a terminar él saliendo de ahí, porque le llegan noticias que aquel nombre que hacía temblar a los insurgentes se dirigía precisamente a esta zona de Zacatecas a recuperar la ciudad. Me estoy refiriendo al virrey, al que fue posteriormente virrey, a José María Callejas. Entonces José María Callejas va a llegar a lo que es la zona de Zacatecas, y Ignacio Rayón obviamente sabe que la ciudad es indefendible, que no tiene la capacidad para defenderse del ejército de Callejas, y termina lo que es tomando parte del ejército y retirándose hacia seguir a su marcha hacia el sur, no olvidando que deja en ese momento al general Ortega que defienda la ciudad, y defienda entre comillas, porque es muy noble Ignacio Rayón al decirle: ¿sabe qué? Nosotros nos adelantamos. Sin embargo, cuando llegue a 1 legua, 2 leguas de distancia que se encuentre el ejército de Calleja, retírese, no le preste batalla y alcáncenos. Entonces lo que pasa es que Ortega totalmente lo desobedece. Él nunca pretendió de hacer la defensa de Zacatecas. Cuando llega José María Calleja a Zacatecas, simplemente el general Ortega le entrega la plaza, le entrega las armas y el dinero que le había dejado Ignacio Rayón para defenderla, de una u otra forma resguardar la plaza. Cabe destacar que la fama que traían los insurgentes que eran salteadores de las ciudades, que se dedicaban específicamente al saqueo y a la violación. Sin embargo, cuando llega Ignacio López Rayón
a Zacatecas, lo que va a hacer es todo lo contrario. Va a actuar de una manera muy ordenada, parece más bien un desfile militar que está haciendo López Rayón cuando toma la ciudad. Manda a llamar a las personas influyentes de la ciudad. Estas personas creen que lo va a fusilar, todo lo contrario, les dice lo que pretende el movimiento de independencia, y lo que va a lograr es que algunos se le unan, algunos le den alguna especie de financiamiento, y va a respetar totalmente sus bienes y sus posesiones y a sus familias. Sobre todo, es una ciudad que va a ser tomada por los insurgentes sin saqueos. Entonces estamos hablando de que ya el cambio que se empieza a gestar en esta segunda etapa, ya vamos a llamarla, de la independencia de México, donde los ejércitos van a ser ejércitos totalmente ordenados. A diferencia de lo que va a ser la muchedumbre que manejó Hidalgo o que manejó Allende, el ejército de Rayón va a ser realmente un ejército y que va a infligir muchas derrotas a la parte realista, y se le va a empezar a sonar ese nombre dentro de los realistas. De hecho, cuando uno revisa lo que es el análisis, bueno, la cronología de batallas que va a tener Ignacio López Rayón, Ignacio López Rayón va a vencer al dragón de hierro, a Agustín de Iturbide en una escaramuza, considerando que se consideraba invencible. A Iturbide también ya empezaba a cobrar cierta fama. Entonces resulta que él sí va a infligirle esa parte. Él va a agarrar y va a empezar a descender al sur. Él, cuando llega realmente a la zona de Zitácuaro, él decide que en esta guerra obviamente se necesitaba un centro de operaciones, y el centro de operaciones que va a tomar Ignacio López Rayón va a ser la ciudad de Zitácuaro. Ahí va a establecer lo que serían las bases de la independencia. Y en este afán, o en este devenir de querer establecer las bases de la independencia, obviamente hay que darle orden. Entonces, él va a agarrar y va a establecer los 36 puntos constitucionales. Es un documento que nos habla, obviamente, él ya habla de México, habla de la libertad de México, habla de la soberanía del pueblo, aquella parte que había sido tan llevada y tan contradictoria, y que había causado tanto furor en el 1808 con el movimiento de Francisco Ramos, Francisco Primo de Verdad. Cuando se dice que la soberanía radica en el pueblo, Ignacio Rayón también lo va a establecer en sus puntos constitucionales o en sus bases constitucionales que tenemos. Entonces, él va a decir que la soberanía radica en el pueblo, y que va a estar ejercida por una junta gubernamental a favor de Fernando VII. No hay que olvidar que todavía seguimos manejando esa parte de que la independencia es de manera temporal por los movimientos o por la invasión que tiene, en este caso, España, por parte de los ejércitos napoleónicos. Entonces, esta idea de tener a lo que es a Fernando VII todavía como la parte monacal. Estamos hablando que todavía se está pensando en una monarquía, en este caso constitucional, que va a regir a México, porque ya lo menciona Ignacio Rayón, aunque el concepto de México se va a perder más adelante nuevamente, pero él ya lo menciona. Él habla obviamente también de tomando esa parte de Hidalgo de diciembre de 2010, cuando Hidalgo hace la proclama de que realmente ya de la abolición de la esclavitud, la va a retomar Ignacio Rayón, la va a poner otra vez Ignacio Rayón dentro de este ideario de bases constitucionales. Y estas bases constitucionales realmente va a ser el primer intento, o la primera organización ya política que se va a dar para darle forma a este movimiento. Y así se va a dar. Este movimiento obviamente va a estar muy de la mano, esta parte de Ignacio Rayón, con otro personaje de la historia. Y vamos a estar hablando ahorita ya en este caso ya vamos a mezclarlos, porque al final de cuentas es con la persona con la que se va a ligar la segunda etapa de la independencia, que es con José María Morelos. José María Morelos él va a tomar lo que son los estudios ya para los tiempos, en una edad ya avanzada. Él va a entrar al Colegio de San Nicolás a sus 24 años de edad. Estamos hablando de que él va a llegar
justamente lo que es a finales de 1800, a ver, son 65, él va a llegar a principios del siglo XIX realmente al colegio de San Nicolás. Mucho se dice que fue alumno de Miguel Hidalgo, y Miguel Hidalgo sí había sido rector de San Nicolás, de la misma escuela. Sin embargo, estamos hablando ya de la última etapa de Hidalgo en el colegio de San Nicolás, cuando llega José María Morelos y Pavón a estudiar a este colegio. Él va a llegar, obviamente, como una persona de cierta importancia, sobre todo en los arrieros. Él tenía mucha habilidad para cuestiones administrativas. No hay que olvidar que José María Morelos lo que tenía es que él quedó huérfano. Él se tuvo que hacer cargo de su madre porque sus hermanos ya se habían casado, y él va a agarrar y en estar en el colegio San Nicolás, cuando llega el abad Queipo, cuando llega esta parte que se encomienda sobre todo a los seminarios, a los colegios, a los gobiernos, a que hagan aportaciones económicas para la independencia de España, en este caso de Napoleón. Entonces, este nacionalismo o defensa de España, de la vieja España, va a también permear dentro de lo que son las esferas políticas y económicas de esta nueva España. Y en este caso van a agarrar y van a buscar las personas que sean de alguna u otra forma con mayor influencia dentro de los territorios, para que a través de ellos se haga recaudación de fondos para que se manden a España. De hecho, de su propio bolsillo, José María Morelos y Pavón va a poner 20 pesos, y su asistente va a poner 10 pesos, que es lo que va a mandar, pero también va a dedicarse a recuperar o a juntar estos bienes para mandarlos a España. Y al final de cuentas es por eso que también este nacionalismo que se va a estar dando, cuando viene y se descubre lo que es, o más bien que fue en 1808, que fue el levantamiento de Aranjuez, en las repercusiones que va a tener allá cuando se determina Fernando VII como el rey, que van a llegar acá a la Nueva España, se va a dar cuenta entonces la gente de acá de Nueva España que ya tienen un monarca, y obviamente van a tener que procurar mandarle algunos bienes. Estos bienes obviamente es cuando se empieza a pensar en continuar este movimiento de independencia a favor de la conservación del monarca español, del deseado. En este caso, José María Morelos y Pavón va a tener esa encomienda. Cuando a él se entrevista, posterior estamos hablando del 20 de octubre de 1810, no tenía más de un mes de haber iniciado la gesta de independencia, cuando él se va a encontrar allá en la hacienda de Charo, allá en Michoacán, con Miguel Hidalgo. Lo va a recordar que él fue su alumno y le va a encomendar, y él va a llegar realmente a pedirle que se convertirse en capellán de los ejércitos de insurgentes. Sin embargo, Miguel Hidalgo va a agarrar, todavía cuando él tenía el movimiento en sus manos, le va a encomendar que él más bien se vaya hacia la zona del sur y que por allá promueva lo que es el movimiento de la independencia, que se haga de armas y que empiece a tratar de encender esta independencia por los territorios del sur. Estamos hablando de los territorios de Guerrero, los territorios de Oaxaca, que son los que van a estar encomendados específicamente por Miguel Hidalgo hacia José María Morelos. Cabe destacar, cuando José María Morelos, obviamente él aunque era arriero y tenía ciertas experiencia en faenas de campo y cierta experiencia en control de personas, obviamente carece de alguna instrucción militar. Morelos va a agarrar y vamos a dividir la etapa de Morelos en lo que son cinco campañas bélicas. La primera campaña es precisamente cuando viene encomendado de Miguel Hidalgo, y va a intentar tomar lo que es la bahía de Santa Lucía, el puerto de Acapulco, porque en ese puerto es donde se comunicaba lo que es la Nueva España
con la que en aquel momento pertenecía de alguna u otra forma o dependía de alguna otra forma de manera económica con la Nueva España, que era Filipinas. En este caso, entonces, ese puerto era de suma importancia porque era el enlace que se tenía en el Pacífico de la Nueva España. Sin embargo, vamos a ver que él va a agarrar y se va a poner de acuerdo con un artillero de los realistas que les dice que en la noche él les va a abrir y que van a ingresar al fuerte de San Diego y lo van a tomar. La idea de Morelos era entrar al fuerte de San Diego, tomar el fuerte de San Diego y desde ahí atacar a los buques que estaban encallados en playa, que eran 5, y que y a través de ahí tomar lo que era el puerto de Veracruz. Sin embargo, este artillero realista va a tener va a ser una traición lo que va a hacer con este José María Morelos y no le va a abrir las puertas. Sin embargo, sí les va a dar las señales para que ellos desciendan. En este caso estamos hablando de Morelos. Empieza a descender con sus hombres en el más estricto silencio, esperando la señal de se llamaba Gregorio Gago, de este Gago, cuando ellos esperan, ven la señal dentro del fuerte de San Diego de que ellos se acerquen a la zona. Ellos, con la confianza de que se encontraban las puertas abiertas, van a llegar a las puertas y los insurgentes, al tratar de empujar las puertas, se dan cuenta que están cerradas. Entonces viene lo que es una descarga de fusilería directamente de las torres del fuerte de San Diego hacia las puertas hacia las puertas donde se encontraba la gente de Morelos. Morelos empieza obviamente la sorpresa que van a tener las tropas insurgentes es tal que empiezan a huir en desbandada. Entonces lo que va a hacer, como nada más había una parte por donde escapar, un paso, y Morelos en un alarde de inteligencia se tira. Entonces sus hombres no quieren pisar a su general. Entonces se van replegando y lo que va a hacer Morelos, con lo poco que le queda, retomar sus fuerzas y dirigirse otra vez hacia las zonas, obviamente hacia Chilpancingo. En este caso, la primera campaña de Morelos va a fracasar. Entonces, él va a irse a Chilpancingo. En Chilpancingo, él sabe que ya le empiezan a llegar comunicaciones que lo que pasó con los héroes, Miguel Hidalgo con Ignacio Allende, pero sin embargo también sabe que el movimiento no se apagó. Él se va a enterar que existe otro movimiento, que es el movimiento de Ignacio Rayón, que se encuentra en la parte bajando hacia la parte de Michoacán, que domina parte del Bajío, y entonces él, con más confianza, entonces va a agarrar y va a tratar también de darle cierta organización a su ejército. Y así vamos a tener entonces la campaña de la primera campaña de José María Morelos. Ahora, obviamente estamos hablando de que Ignacio Rayón en un momento pensó en darle forma a lo que es un constitucionalismo al movimiento de independencia. Constitucionalismo que también se va a hacer lo que se llamó en la Junta de Zitácuaro, donde se va a establecer obviamente ya una junta gubernativa, donde se va a determinar que el presidente de la junta es Ignacio Rayón y los vocales es Vicente Lisiaga y bueno, y él va a fungir como vocal. En este caso, esta junta obviamente, como es un pueblo que va a apoyar o que apoya de manera incondicional a los insurgentes, obviamente obviamente José María Callejas del Rey lo que va a hacer es todo lo contrario, va a atacar con todas sus fuerzas a Zitácuaro. Cuando se enteran de esto, se mueve lo que es la junta de Ignacio Rayón, se mueve de Zitácuaro, y Zitácuaro es tomado por Calleja. En este caso Calleja sí lo que va a hacer, va a autorizar completamente a que se haga el saqueo correspondiente. El saqueo, la ciudad la va a tomar Calleja y la va a dejar específicamente en manos de general Torres. Este general Torres no es el Amo Torres, el Amo Torres está con Rayón. Este general Torres tenía la costumbre de ser un tipo ruin, un tipo canalla.
si uno cuando habla que con Rayón se va a ir hacia la zona de Toluca, es obviamente Torres va llegando a todos esos pueblos que son comunidades indígenas y literalmente las va a arrasar. Por eso es que cuando Torres llega a lo que es Toluca, va a hacer la matanza de los indios de la población de Toluca, y por eso se llama la Plaza de los Mártires ahí en Toluca. Y bueno, esa parte que se va a dar, ahí se va a dar con este Morelos. Ahora, perdón, con Rayón. Ahora, mientras eso estaba pasando en el Bajío, en la zona sur estaba pasando algo más interesante. Eh, eh, hay dos familias muy interesantes que son en Guerrero. Sobre todo la familia que va a dominar las costas son inmensamente ricos. Son los Galeana, los hermanos Galeana. Ellos son los que van a estar dominando la parte de las costas. Sin embargo, la parte más central hacia la zona de ciudad de Chilpancingo, de Tlapa, de Chilapa, estas zonas van a estar dominadas por otra persona que también tiene grandes posiciones económicas, que es nada más y nada menos que los hermanos Rayón, perdón, los hermanos Bravo. Los hermanos Bravo también van a ser muy importantes dentro de este movimiento, porque van a ser los que van a empezar a darle forma a lo que es el ejército de José María Morelos, porque ellos van a empezar a financiar al gobierno, al ejército de Morelos. Ellos van a empezar a armar al ejército de Morelos, y además que ellos van a tener gran injerencia, sobre todo en las decisiones de Morelos, porque ellos al final de cuentas es gente más preparada. En este caso, y además con ciertos conocimientos de guerra, y además como eran hacendados, obviamente levantaban también grandes cantidades de hombres. Entonces estos personajes, tanto los Galeana como los Bravo, van a agarrar y van a tomar lo que es, van a conjuntar para sí una fuerza militar más ordenada para Morelos. Ahí en este caso, en esta estaríamos hablando ya de la segunda campaña de Morelos, y esta segunda campaña de Morelos va a estar caracterizada porque se le va a unir otro sacerdote, Mariano Matamoros. Mariano Matamoros va a ser muy importante porque Mariano Matamoros es una persona, o es un padre, que le va a dar mucho orden a este ejército de Morelos. Él va a demostrar grandes dotes militares, tan es así que cuando cae Matamoros en manos de los realistas, lo van a fusilar. Es tanto el interés y tanto la necesidad de Matamoros dentro del ejército insurgente, que se le va a pedir a Calleja un intercambio. La vida de Mariano Matamoros por 200 españoles. La respuesta de Calleja es terrible. Simple y sencillamente manda a fusilar y manda a asesinar a Matamoros. En este caso, a pesar de que de esto, de que Morelos era sacerdote, estamos hablando de que la junta que ya estaba gobernando le manda a decir a Morelos que tiene que cumplir con su palabra y matar a los 200 españoles que estaban bajo su dominio. Entonces lo que va a hacer Morelos en respuesta de la muerte de Matamoros, es matar a esos 200 españoles. Y así se va a ir dando. También con Nicolás Bravo, también hay una historia muy interesante, porque Nicolás Bravo, él va a ingresar a lo que es a esta parte del ejército con su papá, don Leonardo Bravo. Leonardo Bravo va a ser la persona que va a ser tomada prisionera por los realistas, y van literalmente van igual, de la misma manera que se ofreció por Matamoros, se van a ofrecer un botín de españoles para salvar la vida del papá de Nicolás Bravo. Sin embargo, igual, las mismas órdenes de Callejas, van a matar al papá de Nicolás Bravo, y cuando se tienen que ejecutar a los españoles que estaban a cargo de Nicolás Bravo, el hijo del señor Bravo, lo que van a hacer es un acto que yo creo que no tiene parangón en toda la historia inclusive de México, y podríamos decir que si uno le busca por ahí de la historia
universal posiblemente tampoco lo tenga. Porque las órdenes específicas de José María Morelos es que pase por las armas a los españoles que tienen que pasar, que dan el botín para salvar a su papá, a don Leonardo Bravo. Sin embargo, lo que va a hacer Nicolás Bravo va a juntar a estos españoles, les va a decir que su papá fue sacrificado y que ellos eran el botín de guerra y el intercambio que tenía con los realistas, y que los realistas al faltar a no querer negociar la vida de don Leonardo con ellos, tendrían que ser pasados por las armas. Obviamente toda esta gente queda espantadísima porque al final de cuentas saben que en una cuestión de minutos van a morir, van a ser fusilados. Sin embargo, lo que hace Nicolás Bravo es todo lo contrario. Les dice que la independencia de México, lejos de pasiones familiares, lejos de que no es de venganzas, esa no es la idea de la independencia, y que entonces él lo que va a agarrar y va a hacer la liberación de estas personas, aún contraviniendo la orden de Morelos. Morelos, estamos hablando de que Morelos se va a molestar muchísimo con Nicolás Bravo por haber desacatado esa orden. Sin embargo, esa parte es la que va a tener, o va a caracterizar lo que es esta segunda campaña triunfante de José María Morelos. Y de aquí nos vamos obviamente a la tercera, bueno, más bien, todavía en la segunda campaña, antes de salir de la segunda campaña de Morelos, es importante mencionar, sobre todo, lo que es el primer fracaso militar que va a tener María Félix Calleja del Rey, porque Calleja va a copar literalmente a José María Morelos en la ciudad de Cuautla. Ahí va a sitiar a Morelos durante 70 días. Estamos hablando de que este sitio obviamente, Morelos va a sobrevivirlo, va a romper el sitio, y esto va a generarle, obviamente, grandes, ¿qué pasó, Arturo? ¿Cómo estás? Sí, yo soy tú. Le va a generar grandes conflictos a Calleja, y de hecho por eso de alguna u otra forma va a causarle gran coraje e indignación a Calleja. Entonces, después de este sitio se va a dar lo que sería la tercera campaña de José María Morelos, una tercera campaña que va a estar obviamente caracterizada sobre todo por la recuperación de las zonas del sur. En este caso, en esta tercera campaña es cuando estaríamos hablando de que Morelos va a llegar a atacar lo que es la zona de Oaxaca. Ahí es donde se va a destacar, sobre todo para poder tomar la ciudad, Félix Adauco Fernández, después conocido como Guadalupe Victoria. Es cuando se hace la toma de ahí, precisamente de lo que es el Oaxaca. Se tenía que en una zona que se llamaba el juego de pelota, estaban ahí puestos lo que eran los realistas, estaban definiendo perfectamente la zona. Había una laguna por la que no podían pasar. Guadalupe Victoria o Félix Adauco saca su espada, la avienta del otro lado, y es cuando dice su gran frase célebre, ¿no? De que va mi espada en prenda, voy por ella. Entonces, cuando él avienta esa parte, su espada, es en la que estaremos hablando en una de las más importantes campañas de Morelos. Morelos, al momento de que avienta, de que toma la ciudad de Oaxaca, recuperan lo que es la parte del sur, y va a agarrar y va a pensar nuevamente en recuperar o la obsesión de Morelos por tomar lo que es nuevamente el puerto de Acapulco, específicamente el fuerte de San Diego. Sin embargo, antes de tomarlo, lo que se va a hacer, se va a establecer en Chilpancingo, pero específicamente antes de llegar, más bien en Apatzingán, se va a establecer lo que es ya la primera constitución, ya como tal, dentro del México independiente, por llamarlo de alguna manera.
y es cuando esas bases orgánicas que nos van a dar esta parte. Unas bases orgánicas que van a ser recuperadas de un documento muy interesante que aunque nunca entró en funciones, sí va a ser importante sobre todo para este diario del Mexicano, porque en este caso Morelos, al igual que Ignacio Rayón con sus bases constitucionalistas, va a establecer lo que se llama los sentimientos de la nación. En este caso, los sentimientos de la nación es un documento más pequeño, en las bases eran 36 artículos contra, en este caso, 23 articulados que va a tener los sentimientos de la nación, y estos sentimientos de la nación ya nos hablan de la libertad, de la independencia total de España. Hay una broma que le hacen, ¿no? Que cuando le llega la proclama de este Ignacio Rayón a Morelos, Morelos la lee y dice, sí, definitivamente independencia, que viva España, pero viva la hermana España, no ya es independencia. En este caso, la diferencia que vamos a tener tanto de Rayón como de Morelos es que Rayón todavía, estamos hablando de que todavía pretende tener esta imagen de Fernando VII como gobernante, y Morelos específicamente ya se olvida de esta parte de monarquías, de monarcas, y lo que él va a establecer es específicamente lo que es ya la libertad y la independencia de la nación, de la América septentrional, como la llamaba. Rayón la llamó México, Morelos llamó la América septentrional. Bueno, entonces en este caso va a generar estos sentimientos de la nación. Una cosa muy curiosa, porque este documento que conserva los sentimientos de la nación no se tenía físicamente. Este documento va a surgir posteriormente y va a surgir ya en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, cuando la mamá la esposa de Lázaro Cárdenas del Río, mamá de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, va a entregar este documento a la nación. Estos documentos estaban en el archivo de Lázaro Cárdenas. Los sentimientos de la nación es un documento que era mítico, que sabía que se había hecho, se pensaba que estaba destruido, pero no, estaba de alguna u otra manera llegó a ser parte de los documentos de don Lázaro Cárdenas del Río. Pero bueno, estos documentos están por ahí. Y en este caso, este documento de Morelos ya nos habla de esta independencia, ya nos habla de la libertad, nos habla también de la abolición de fueros, de la abolición de castas, de la abolición de impuestos y muchas cosas. Igual nos está hablando ya de lo que es la representación en igualdad ante la ley, que haya un tribunal donde a uno lo juzgue específicamente por las virtudes o por las cuestiones que se den, sin controversia, sin que influya el dinero. Obviamente Morelos, si viera cómo están las cosas, pues vería que no todo ha cambiado, pero bueno, Morelos en un principio creía que al final de cuentas esto debería de alguna u otra manera empezarse a modificar. Y estos sentimientos de la nación también van a ser, como les digo, las bases que van a generarse, obviamente, en la Constitución de Apatzingán. Esta Constitución de Apatzingán, que va a ser una homologación de tanto las bases constitucionales de Rayón como los sentimientos de la nación y como aportaciones que se va a dar el Congreso de Chilpancingo. En este caso ya se va a establecer este Congreso. En este Congreso es cuando a Morelos se le va a dar el término de generalísimo, el generalísimo Morelos, y como jefe principal de todas de las escuadras insurgentes. Estamos hablando de que Zitácuaro ya había caído en manos de los realistas. El ejército de Ignacio Rayón ya no era tan poderoso como lo fue al principio. Al final de cuentas está esta parte, que la parte ya gruesa, la parte fuerte del movimiento la tiene Morelos. Sin embargo, este nombramiento que va a tener Morelos lo va a rechazar. Morelos va a decir que él no quiere que lo llamen así. Él está no para servirse de la nación, sino para servir a la nación. Por eso él prefiere que le llamen a partir de ese momento como el siervo de la nación. Entonces, en esta parte, gran error de Morelos, porque Morelos va a dejar el movimiento armado en manos del Congreso. Las decisiones las va a tomar el Congreso. Por eso va a tener sobre todo mayor lentitud este movimiento de Morelos. Lentitud que se va a ver reflejada porque Morelos
va a tener que regresar a defender al Congreso, este Congreso que se empezaba a desintegrar. Morelos, por más que lo trataba de cohesionar, ya no se podía, lo que va a provocar que Morelos sea de alguna u otra manera tomado prisionero. Morelos, al momento de ser tomado prisionero, estamos hablando de que para este caso, este rayón se había atenido ya lo que es al indulto de del conde del Venadito, de Apodaca, y estamos hablando de que Morelos seguía todavía en pie de lucha. Y en este pie de lucha de Morelos, obviamente, va a caer en manos de las huestes realistas. Cuando cae, obviamente, en manos de las huestes realistas, Morelos va a ser conducido a la Ciudad de México, va a ser, obviamente, juzgado, va a ser totalmente degradado, pero no hay que olvidarlo que él también era sacerdote, se había ordenado sacerdote ya de edad, o sea, cuando digo de edad, estamos hablando de no tan joven, estamos hablando de unos 30 y tantos años. Él va a ser, en este caso, va a ser degradado, va a ser, obviamente, conducido, y bueno, él va a ser juzgado en el Palacio de la Inquisición. En este caso, él el gobierno de la Nueva España no va a permitir que Morelos sea fusilado dentro de la capital de Nueva España por aquello de los pasiones que pudiera levantar. Entonces, lo que va a hacer va a someter o va a poner que Morelos sea sacado de la ciudad y fuera de la ciudad sea fusilado. Estamos hablando ya de un 22 de diciembre del año de 1815, cuando Morelos va a ser sacado como les digo, de las cárceles de las cárceles inquisitoriales, y va a ser llevado por el camino de piedra, actualmente lo que es Casa de los Misterios, y él va a hacer una pequeña escala que él hace en lo que es la Villa de Guadalupe. Estamos hablando de que en la capilla del Pocito, cuando todavía se encontraba abierta la capilla del Pocito, él se va a estar ahí y va a pedir a los soldados que le permitan en sus últimas oraciones. Él, cuando hace sus últimas oraciones, las va a hacer ahí, va a ser llevado a San Cristóbal de Ecatepec, y ahí va a ser fusilado por la tarde. Sin embargo, la figura de Morelos va a llegar un momento en el cual es juzgado de una manera muy cruenta, no solamente por la parte de sus captores en ese momento, sino por la propia historia que lo va a poner, que se hizo con él un juicio muy cruel. En este caso estamos hablando de que a Morelos lo van a intimar, o lo van a intimidar con el infierno. Y vamos, él era un sacerdote. Dentro de todo hay que pensar en la ideología que tenía estas personas dentro de lo que era las creencias del principio del siglo XIX. Obviamente estamos hablando de que el hecho de no morir confesado, o de morir sin confesión, era terrible, porque la ponía a la gente directamente en el infierno. Y en este caso, Morelos nunca fue una persona que fuera tan alejada de sus principios religiosos. Es más, de hecho, a él le va a causar mucho conflicto el hecho de que él se va a tener que tuvo una mujer, o tuvo dos mujeres en este caso, porque doña Brígida Almonte, híjole, ella obviamente va en esta refriega de los movimientos, y en dado que se daba que era muy normal que los padres tuvieran hijos que decían que los curas de aquella época eran llamados padres por todos menos por sus hijos. En este caso él va a tener un hijo, a Juan Nepomuceno. Juan Nepomuceno va a ser, bueno, hijo de Brígida Almonte, y esta persona va a ser muy interesante y va a ser muy importante posteriormente dentro del siglo XIX, sobre todo en las guerras y los conflictos que vamos a tener posterior a la independencia. De Juan Nepomuceno sí sería bueno hablar, porque Juan Nepomuceno es una persona muy interesante. Pero bueno, en este caso, ya regresando a Morelos, este hecho de que a él
a pesar de que había tenido esta desviación religiosa de tener esposa, o tener, no esposa, sino tener mujer y haber tenido un hijo, que es Juan Nepomuceno, se dice que también por ahí tuvo una hija, poco comprobable, pero estamos hablando específicamente que tuvo un hijo, Juan Nepomuceno. En este caso, estamos hablando de que esto sí va a mortificar mucho a José María Morelos. Esto es más, de hecho, esto lo va a crear un conflicto emocional muy serio en él. Un conflicto que se le va a engrosar posteriormente cuando le dicen que si no se confiesa, que si no abjura del movimiento de independencia, que si no entrega el movimiento de independencia, él va a ser condenado al infierno. Entonces él va a agarrar y va a entregar todas estas zonas a estos grupos, a cabecillas de la independencia, va a poner en aviso a los realistas. Literalmente él va a entregar el movimiento de la independencia, literalmente él va a decir quiénes son los generales, dónde están los pertrechos, dónde se hacen fuertes, y es donde viene esta interfase, esta parte oscura de la independencia. Después de 1815, literalmente el movimiento de la independencia, estamos hablando que casi se apaga, salvo algunos pequeños bastiones que quedaban de la independencia en Veracruz, en Guerrero, sobre todo Vicente Guerrero, que no había cedido, y este otro, Guadalupe Victoria, en la zona de Veracruz, que no habían entregado el movimiento, y algunas pequeños grupitos de independentistas. En este caso, obviamente la persona que no pudo entregar José María Morelos fue a Francisco Javier Mina, pero bueno, en este caso ni lo conocía, pero al final de cuentas como que es el renuevo, la tercera llamada a la independencia. Pero entonces tenemos a estos dos personajes contrapuestos. Una cosa que tenemos de Morelos, que Morelos empieza a negociar con Madison. ¿Quién era Madison? Pues Madison era el presidente de Estados Unidos. Obviamente esta parte de Morelos no tan estadista como uno pudiera llegar a pensar, porque él es el que empieza de alguna u otra manera a negociar con el territorio de Texas para cedérselo a la incipiente nación de Estados Unidos. Él, a través de él buscando el reconocimiento y buscando el que se le dé armamento y pertrechos, va a entrar en tratos con Madison. Él manda a un norteamericano a hablar con él. No se sabe exactamente si llamaba David o se llamaba Davis, pero más o menos por ahí va el asunto, que es el que va a estar negociando con Morelos. Esta persona va a ir hacia Estados Unidos a entrevistarse con Madison, pero afortunadamente va a ser capturado por las fuerzas de Ignacio Rayón. Ignacio Rayón no va a permitir que esto pase dentro de la Nueva España. O sea, si hay alguien que despierta este interés por Texas a los norteamericanos, va a ser Morelos. Morelos considera que era un terreno agreste, un terreno sin importancia, que al final de cuentas no había nada ahí y no le interesaba perderlo con tal de que lograra la independencia. Entonces, es donde se va a despertar este interés por parte de los norteamericanos sobre el territorio de Texas, que afortunadamente no se puede negociar por Ignacio López Rayón. Ignacio López Rayón y José María Morelos no fueron amigos, de hecho todo lo contrario, de alguna u otra manera fueron enemigos, estuvieron contrapunteados, porque al final de cuentas la encomienda que se le da a este par de personajes, estamos hablando de que a Ignacio López Rayón se la da Ignacio Allende, y este despertar de la conspiración del sur se le otorga a Morelos por parte de Hidalgo. Y obviamente, si recordamos que Hidalgo y Allende, desde la hacienda de Paredón, ya estaban completamente, desde Puente de Calderón, en la hacienda de Paredón es donde le quitan totalmente el poder a Hidalgo. Entonces estamos hablando de que ese par, tanto Allende como Hidalgo, aún después de muertos, siguieron peleándose, pero a través de sus personas a las que ellos se habían encomendado. Por un lado, Rayón por Allende, y por el otro lado tenemos a Morelos por parte de Hidalgo. No hay que pasar desapercibido también el hecho
de que en esta segunda etapa que van a llevar este par de personajes, obviamente estamos hablando ya de ejércitos organizados, estamos hablando ya de un movimiento con una visión de país, estamos viendo ya un movimiento que ya está buscando lo que es darle un marco jurídico a este movimiento, darle una justificación a este movimiento. Por eso tenemos que tanto por Rayón, que la parte de Zitácuaro, que nos da la primera base, por decirlo así, del constitucionalismo en México, a Patzingán, no hay que pasarlo desapercibido, y también no hay que pasar desapercibido el Congreso de Chilpancingo. Estas tres instancias que son creadas por estos dos personajes, en este caso por Rayón y por Morelos. Obviamente, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda o algo que le gustara preguntar sobre lo que estamos platicando. Obviamente, vamos a ver si alguien me pregunta algo. Mientras tanto, seguimos platicando. En este caso, tenemos que estas personas, sobre todo Morelos, ha sido, la historia nos lo ha sobrevaluado, perdón. Sí es una persona importante, sí es un gran estratega militar, no es lo que se creía Napoleón ni supo de él, porque por ahí es un mito que dicen que Napoleón, al saber de las campañas de Morelos, quería un general así para dominar el mundo. La verdad no sabía de él. Morelos tiene unos aciertos impresionantes, pero también pierde luego de unas formas muy infantiles. Por ejemplo, la persona que va a desbaratar totalmente al ejército de Morelos es Agustín de Iturbide, y Agustín de Iturbide lo va a destrozar de una manera infantil. De hecho, al ejército de Morelos lo acabó el ejército de Morelos. ¿Cómo? Porque tenía la costumbre de atacar en alas. En este caso, lo que hacía Agustín de Iturbide, entraba entre el ejército de Morelos, y cuando empezaban a disparar se retiraba. Entonces el ejército de Morelos de un lado le estaba disparando y también estaba disparando al ejército de Morelos a Iturbide. Cuando Iturbide se quitaba de en medio, los dejaba frente a frente, y todo lo hacía de noche. Entonces al amanecer se daban cuenta que se habían matado entre sí. Cuestiones tan simples, tan infantiles, van a minar al ejército de Morelos. En este caso, Agustín Iturbide va a capitalizar perfectamente esta parte de este deterioro que va a tener el ejército de Morelos. Y Ignacio López Rayón él fue perdiendo adeptos conforme fue dándose el movimiento de independencia. Obviamente empieza a cobrar mayor importancia dentro del movimiento José María Morelos, y la figura de Ignacio Rayón se va viendo opacada. Además que Ignacio López Rayón también estaba muy en desacuerdo con la independencia total de México. Él quería la independencia, pero para el monarca. Entonces esta parte va a contravenirse, y luego cuando viene Juan Ruiz Apodaca, que ofrece indulto, grandes personajes se van a indultar, y entre ellos se va a indultar Ignacio López Rayón. Ignacio López Rayón es una persona que va a morir ya de grande, no tan grande. Él va a morir de 40 y tantos años. Él va a morir en 1832, ya una vez consumada la independencia, es cuando muere Ignacio López Rayón. José María Morelos, como ya lo mencionábamos, él muere durante el movimiento de independencia. Él muere a la mitad del movimiento de independencia. Él muere en 1815. Vemos este par de personajes. Obviamente estamos hablando que también hay muchas anécdotas que se dan entre ellos, a pesar de que no se querían. Sobre todo se entera, por ejemplo, hay una anécdota que donde se entera Ignacio López Rayón de una conspiración para envenenar a Morelos, y le manda a decir a Morelos cómo que hay una conspiración en su contra y que lo pretenden envenenar. No tiene muchos datos Rayón, le dice que es una persona robusta, una persona panzona, la que está conjurada para envenenarlo. Entonces, cuando recibe la carta Morelos, pues se ríe y dice: no, pues el único panzón que hay en mi ejército soy yo. Al final de cuentas llega este personaje, sí lo descubren, y no pasa nada, no lo envenenan a Morelos. Posteriormente sí hay un par de intentos más de matar a Morelos.
llega el padre, hay un padre, el padre Gregorio, no me acuerdo ahorita del apellido de este padre, pero el padre Gregorio le dice a José María Morelos que hay una conjura para envenenarlo, que son dos personas las que lo van a envenenar. Él ya sabe quiénes son, les dice, los describe. Cuando llegan estas personas, obviamente agarran y les da toda la descripción de, les hace creer que no sabía nada. Le causa mucha gracia cómo ellos tratan de ganarse la confianza de Morelos. Eh, y Morelos llega una noche y le dice, ¿saben qué, señores? Ya me sé todo, o sea, ya sé la conjura, ya sé lo que pretende. En este caso, pues no va a resultar. Así que, por favor, los toma prisioneros. Ellos piensan que los va a matar, y lo que hace José María Morelos, contrario a lo que a lo que él era, los indulta y los deja ir. Al final de cuentas, es una anécdota que también se tiene de atentados en contra de la vida de Morelos. Y bueno, y así básicamente, ya para conclusión, tenemos entonces que estos dos personajes, Ignacio López Rayón va a encarnar, ya a manera de resumen, esta continuación de la independencia. Él va a cobrar importancia dentro de este movimiento. Él va a sentar, o va a ser el primero en sentar lo que es el constitucionalismo dentro de esta Nueva España. Él va a ser el primero que va a poner el nombre de México como tal en un documento, y él lo va a manejar así. Sin embargo, él va a dar orden a este movimiento. Y de Morelos tenemos también, es un personaje que le va a dar gran fortaleza al movimiento, le va a poner de rodillas completamente a los ejércitos realistas, va a infundir esta flama de que no son invencibles, de que de alguna u otra manera ya se va a conseguir tarde o temprano lo que se está buscando. En este caso son dos personajes antagónicos con un mismo objetivo, que al final de cuentas buscaban la independencia de México. En uno estaremos hablando todavía con tintes monárquicos, y en otro ya está planteando, inclusive, aunque no uno lo dejaría ver, porque ya empieza a hablar de una división de poderes. José María Morelos, él ya empieza a hablar de que debe existir un poder ejecutivo, un legislativo y un poder judiciario, así lo pone, o judicial. En este caso, ya estamos hablando de unas bases de una república, y ya estamos hablando de que ya está tentando, haciendo este juego ya con lo que se va a dar con la república. Entonces vemos todavía estas ideas que van a ser todavía conjuradas, lo que es en la parte final de la independencia, entre monarquistas y republicanos. En este caso podríamos decir que un monarquista podría ser Ignacio Rayón, y un republicano podríamos decir que es ya José María Morelos y Pavón. Esa es la importancia que tienen este par de personajes dentro de la historia de México, importancia que se ve reflejada en que el movimiento no acaba con la muerte de los primeros insurgentes. Ellos van a infundir y en ambos casos estamos hablando que son personas que carecían de instrucción militar, y que tuvieron esta chispa, esta sapiencia de poder encaminar unos ejércitos perfectamente bien apertrechados y bien disciplinados. Esa es la aportación que tenemos de estos par de personajes. Tenemos la aportación básica, que es el constitucionalismo y la formación de las primeras leyes que nos van a regir. Yo sé que son anteriores a 1824, sin embargo, son las bases. Son las bases que tenemos. Estamos hablando de que ellos ya se sientan a configurar un Congreso. Ya no solamente es el hecho de tomar a una ciudad por tomarla y dejar una autoridad representando algo, sino simplemente ya establecer este orden normativo. Y esta es la idea que tenemos, y esta es las bases y la importancia que tenemos tanto de Ignacio López Rayón como de José María Morelos dentro de este movimiento de independencia. Veo que o fui muy claro o no me entendieron nada, porque nadie preguntó nada. ¿No? Pero bueno, de todas maneras, no importa. A ver. Bueno, ya concluimos en este momento con esta parte de este par de personajes.
seguimos con las charlas chocolateras. Les había comentado la semana, no, la semana pasada, no, les comenté el miércoles, que estas charlas chocolateras se van a la calle. También, bueno, seguimos los viernes transmitiendo las charlas chocolateras a través de esta plataforma, pero también, si a ustedes les gustaría platicar, estaríamos hablando de estas charlas chocolateras que vamos a dar. Por un lado, charlas de leyendas, representada por mí, el burro por delante, y con Abraham Villedas, de México en el Corazón. Vamos a tener estos encuentros, ya estamos platicando los dos sobre esta parte de charlas chocolateras, o vamos a llamarle tertulias literarias. En este caso, vamos a estar hablando de esto, y nos vamos a estar viendo reuniendo en algunos cafés. Ya tenemos un par de propuestas muy interesantes. Una es aquí en la Condesa, donde estaríamos trabajando, o estaremos platicando más bien, posiblemente el próximo jueves. Todavía no tenemos bien definido, aunque ya el gerente Adey nos dijo que ya, que el próximo jueves empezamos, o sea, la próxima semana. Sería a las 7 de la noche en la Condesa. Pasaremos los detalles a través de esta plataforma. Esa es otro café que también está muy interesante, que es, nos iríamos a los territorios de José José. Nos vamos a Clavería. También tenemos una propuesta en Clavería, un café. Obviamente, además de degustar de esta plática, estaríamos obviamente hablando, en este caso, porque sobre todo la dueña del café es muy conocedora del ramo del café, y estaremos hablando también de alguna u otra manera platicando de vez en cuando algunas cápsulas cuando estemos con ella sobre el café, sobre la historia del café en México. Muy interesante. También tenemos una propuesta, todavía no sabemos perfectamente si la hacemos en la villa. Hay un café también ahí por la Vía de Guadalupe, que también nos abre sus puertas. Todavía no hemos coordinado bien con ellos. Pero los días jueves a las 7 de la noche estaremos haciendo la transmisión en vivo también de charlas chocolateras. Y además tendríamos también otra vez charlas chocolateras el viernes, o sea, jueves y viernes charlas chocolateras, una aquí y la otra sería en un café, si quieren ir para allá. El objetivo de estas charlas en los cafés es tratar de reactivar de alguna u otra manera esta economía, porque el gobierno no lo va a hacer. Entonces, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y la idea es precisamente eso, que esos pequeños negocios puedan ser visitados en este caso por público, y que también les consuma, ¿no? Estamos hablando de que pueden ir y escuchar y platicar con nosotros, preguntarnos abiertamente cualquier duda que puedan llegar a tener, y a través de esto, igual tomando un café, ¿no? Mañana tenemos visita de cantinas. Nos vamos a visitar las cantinas más viejas o más emblemáticas del centro histórico de la Ciudad de México, y terminaríamos en un mercado. Tenemos planeado terminar en el mercado de San Juan, en el mercado de carnes exóticas. Ahí terminaremos en un restaurante clásico de ahí, un lugarcito que se llama Las Tapas de San Juan. Si a ustedes les gustan los productos españoles, los productos ¿qué diríamos? Jamones ahumados, salamis, queso al pesto, queso de tres leches, queso de cabra, estas carnes frías gourmet. Bueno, pues nos vamos para allá mañana. Mañana terminaremos por allá. Y seguimos con lo mismo. Tenemos visita a la Alameda también el día de mañana, y tenemos también para el día domingo lo que es una visita al Museo Nacional de Arte, al MUNAL. Si están interesados, cualquier dato, ahí estaremos los números de contactos en la página de Charlas de Leyendas, donde nos pueden encontrar. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos la próxima semana. Yo todavía el próximo viernes vamos a estar hablando todavía de la etapa independentista. Sobre todo estaríamos hablando de Francisco Javier Mina, muy poquito, y estaremos más abocados a platicar sobre Agustín de Iturbide.
Este sería la próxima semana, el próximo viernes. Y y también el sábado tenemos recorrido de negocios centenarios del centro. Eso también está interesante. Pretendemos terminar la charla. Bueno, vamos a hablar de puros negocios. Vamos a visitar negocios del centro que tengan más de 100 años. Y vamos a terminar, yo creo que tomando un cafecito en la Vasconia, que también es muy interesante esa parte. Y bueno, básicamente es lo que tenemos programado para esta semana. No tenemos desafortunadamente todavía lo que son recorridos de leyendas in situ. Lo único que tenemos es el programa que tenemos de campismo para finales de octubre. Y estamos organizando también unas fogatas de leyendas y en Xochimilco, y también lo que es visitar la isla de las muñecas en Xochimilco. En este caso ya tengo que checarlo con México en el Corazón, porque ya estamos ya está dándose publicidad y difusión a estos recorridos. Y bueno, por mi parte, esta noche ha sido todo. Les recuerdo mi nombre, Alejandro Romo. Muchos saludos a los que se comunicaron conmigo, Alejandra Pérez Alcristán, y sobre todo estoy viendo que tengo aquí un amigo de toda la vida que me está escribiendo desde Chicago, a mi queridísimo Arturo Dávila, mi queridísimo Arturín. Bueno, ya está por un lugar que no me agrada mucho, pero él vive por allá en los United States. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que siguieron esta transmisión. Igual estaba checando aquí a Olivia Torres, que están siguiendo esta transmisión. Y pues muchas gracias, y seguimos con este proyecto de charlas de leyendas, y que descansen. Muy buenas noches, hasta luego.